Hola amigos de Entre Puntos. Señores, hacemos este programa porque hemos notado mucha preocupación en la sociedad dominicana sobre cambios en el currículum escolar que se están haciendo desde el Ministerio de Educación. Algunos han expresado que estas modificaciones curriculares tienen errores desde el punto de vista histórico y algunos dicen que también pedagógicos. Afirman que en el área de historia dominicana el nuevo giro del currículum escolar tiene un nuevo enfoque en el que parece que se ha obviado la parte histórica de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, de nuestro país. Y existen muchas imprecisiones al respecto sobre la independencia de Haití, con Haití. Esto ha causado controversia en el país. Por todas partes le mandan a uno, pues, WhatsApp y demás. Yo realmente no conozco el nuevo currículum, pero me preocupa si es correcto lo que oigo en las redes sociales, porque indudablemente sabemos también que hay muchas noticias falsas circulando, o sea, no sé si esto es verdad, por eso este programa. La educación dominicana, por otro lado, digo que ha tenido grandes avances y cualquier corrección que haya que hacer tiene que ser consensuada con los distintos sectores y debe ser consecuente con la realidad. No podemos permitirnos errores que puedan desvirtuar lo que somos o lo que ha sido nuestra cultura dominicana hasta ahora, ¿verdad? Otro punto que también ha causado controversia es la perspectiva o ideología de género en la educación. En el mundo, o sea, en la actualidad ya es una realidad que personas del mismo sexo forman parejas y que estas personas hay que integrarlas a la red social sin ser mal vistas. Esto está claro, pero tratando de que estas parejas sean vistas sin discriminación y sean integradas a la sociedad, es peligroso que se realice una promoción a la sexualidad, a la homosexualidad. He oído planteamientos en videos para niños de otros países que me han mandado, bueno, en YouTube y demás, en que la publicidad para fomentar la inclusión, de decirle una especie de profesores a niños menores de 10 años que el hecho de haber nacido, por ejemplo, con órganos masculinos no define su sexualidad, porque esto puede cambiar a partir de un tratamiento de hormonas o con operaciones y se pueden convertir en mujer, por ejemplo, si así lo deseasen. Entonces yo me ha preocupado esto porque esto podría confundir a cualquier niño que no es un adulto, ¿verdad? Un niño no, de hecho, no necesariamente tiene una verdadera definición sexual sin ser homosexual, ¿verdad? Tengo entendido que lo que se busca con esta perspectiva de género en la educación es el trato igualitario entre niñas, niños, mujeres, hombres y aceptación de las diferencias, sean cuales fueren. Pero ¿cómo llevarse esto a cabo? Y una pregunta que se me ocurre sería si para que haya igualdad de las oportunidades deberíamos unificar del todo los géneros. O sea, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas de la desigualdad de oportunidades, cuáles son las causas del abuso, de la discriminación. Por ejemplo, cuál es la relación entre los distintos roles y el abuso sexual. Esto habría que verlo. Y qué se persigue, si es buscar una solución para, por ejemplo, desigualdad salarial, violencia contra la mujer, esto, y si realmente lo que estamos planteando pudiera, pues, solucionar el problema. Y digo lo que estamos planteando por decir, vuelvo al punto de lo que oigo en las redes sociales, no es que sepa realmente si en nuestro país se está haciendo esto. Si puedes hacer tú, el que nos está viendo, un esquema irracional o injusto, por ejemplo, en el pago de salarios o de prestaciones o de trato, siendo hombre, siendo mujer, siendo homosexual, siendo discapacitado, o por ejemplo si puede ser un abusador y ser homosexual, o hasta qué punto los roles sexuales tienen que ver con esto. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a 3 profesionales vinculados o a la educación, o a la historia, o a la economía. Vamos a darle una bienvenida especial a Luisa Navarro, porque no había estado antes en nuestro programa. Ella es educadora, asesora del MESIT, directora de la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, directora de posgrado y consultora de Ciencias Sociales para Educación de Adultos,
del Banco Mundial, embajadora, directora de la Escuela Diplomática Consular de la República Dominicana y ministra consejera encargada ha sido de negocios de Haití, profesora de la UNAM de México. Está, como digo, por primera vez en nuestro programa. Y los otros dos invitados son viejos veteranos, Osvaldo Montalvo, economista, escritor, y Manuel Núñez, historiador, escritor, ya muy vistos en este programa Entre Puntos, todos reputados profesionales de la República Dominicana. Bienvenidos a Entre Puntos. Gracias. Es un tema muy interesante, señores, y yo creo que debemos comenzar por el primer tema, que es estos supuestos cambios en el currículum escolar, qué se está haciendo, cómo se está adaptando lo que es el currículum a las necesidades actuales del país. Hubo un plan, el plan decenal, si se está dándole, vamos a decir, seguimiento. ¿Qué hace falta? Y si realmente es cierto, me gustaría saber, analizar y que ustedes me digan si han visto algo. Luisa, tú que estás más inmersa en el área de educación, ¿qué se está cambiando en el nuevo currículum de educación básica en nuestro país? Y si es cierto que se están obviando cuestiones de nuestra independencia con Haití como si nunca hubiese pasado, y como que nos estamos ligando más a la historia de Haití que a la nuestra que se está dando. ¿Es esto cierto? ¿Tienes tú alguna noticia sobre esto, Luisa? Bienvenida. Gracias. La verdad es que son cosas muy interesantes, muy valiosas para que la gente se entere, porque una política educativa no se puede hacer a espaldas de la población que la recibe, porque la gente tiene algo que opinar, algo que decir con relación a las políticas que le afectan directamente. Y hay una ley general de educación en la República Dominicana, que es la 6697, sí, que es la que aprueba todo el paraguas del sistema educativo. Ella incluye un currículum particular que tiene una filosofía, unas teorías de los aprendizajes, una forma de trabajar en aula, una concepción del mundo y unos ejes transversales. ¿De cuándo es esta ley, Luisa? Esa ley es del año 1997. 97. Entre esos ejes transversales, por ejemplo, está el eje transversal de género. O sea, que hacer una ordenanza sobre género, empezando por lo último, es un sinsentido cuando la ley lo contempla. ¿Qué contempla la ley? La ley contempla el trabajo sobre la equidad de género en todos los grados y en todos los niveles de la educación. ¿Está contenida en la ley? Sí, claro. ¿Se cumple? No, no se cumple. Eso es lo que pasa. Fue prácticamente dejada de lado alrededor del año 2000 y diferentes gestiones que han pasado por el Ministerio de Educación la han ido trabajando con la creación de un departamento de género, pero el departamento de género trabaja prácticamente de manera aislada, no se trabaja en el todo como estaba establecido. Pero además la concepción, lo que está detrás del trabajo de género no es lo que se está planteando en este momento. ¿Qué es lo que se plantea y qué es lo que tú puedes mencionar? Hay varias cosas que yo he oído. Yo oigo, por ejemplo, una televisora de República Dominicana que cada vez que se van a referir a la ordenanza departamental que acaba de hacer el ministerio, ¿Cuándo la hizo? Hablan de ordenanza de equidad de género. Y la ordenanza no tiene nada que ver con equidad, es de política de género. Pero al decir de manera reiterativa equidad de género, se le está dando un sentido de valoración a la ordenanza. Y creo que es una propaganda pagada. Ok, entonces volvamos atrás. Una cosa es política de género y otra cosa es equidad de género. Equidad Totalmente. Es para que esté balanceado y tenga las mismas oportunidades. ¿Y política de género qué sería? Me volé del currículum hace rato, pero equidad de género tendría que ver con muchísimas otras cosas y tendría que entrar en historia. Nosotros tendríamos que ver históricamente cuál es la forma en que ha sido excluida la mujer, y no solamente la mujer, excluidos los que no tienen voz en la historia. Los que no tienen voz en la historia son el campesino, el obrero, el esclavo, el aborigen, la mujer, el pobre,
Pero esclavos y aborígenes ya no habría en este país. Bueno, pero deben de estar en el estudio histórico. Deberían de estar en el estudio histórico. Porque corresponden a segmentos, claro, a una historia, sí, de nuestro presente. O sea, mi identidad tiene que ver con eso. O sea, excluir al aborigen de mi identidad, excluir al esclavo de mi identidad, es excluir mi identidad. Claro, debe estar en el currículum. Entonces sí debe estar ahí. Los que no tienen voz, y entre ellos la mujer no ha tenido voz en la historia, nunca. Las veces que algunos autores le han atribuido voces a las mujeres, lo hacen de una manera realmente injusta, que se refiere a María Trinidad, la tía de Francisco, Manuela Díez, la mamá de Juan Pablo. O sea, siempre por ser relacionada a alguien, pero no ella per se. Pero no solamente porque no tiene voz, sino su participación. Hay un caso interesantísimo que fue la propuesta de Eugenio María de Hostos en el año 1879, durante el gobierno de Gregorio Luperón, que fue muy breve. A Gregorio Luperón le pareció bien la propuesta hostosiana de la ley del progreso relacionada con educación y cómo la mujer debía insertarse en ese proceso, porque ella era en parte un elemento responsable de ese progreso. Y al pensamiento liberal nacional del gobierno del Partido Azul de Luperón le pareció positivo, pero importante. A Luperón lo sustituye un sacerdote. Y el sacerdote tenía... ¿Cuál sacerdote? El arzobispo Meriño. El arzobispo Meriño. Y el arzobispo Meriño consideraba que darle educación a la mujer era desligarla de sus deberes naturales, que implicaban la atención de la familia, estar en la casa. Y eso fue un debate muy fuerte hasta el punto que Hostos se va de la República Dominicana. Y eso se retoma en el año 1901 con una nueva ley de educación que la propone el mismo Hostos. Hostos viene en el periodo de gobierno, breve periodo de gobierno de Horacio Vázquez, como instructor general de educación. Propone una ley que llega al Congreso, tuvo muchos años de debate en el Congreso, y otro sacerdote se encargó de que esa ley no se conociera tal cual fue presentada, y ese fue el padre Castellanos, que al mismo tiempo era diputado. Entonces, las diputaciones, y ahí hubo una participación importante de los egresados de la escuela hostosiana, que ya también eran diputados. Y entonces eso generó un elemento interesante, y sí se va logrando esa inserción de la mujer de manera paulatina. Pero la educación hostosiana, yo siempre he dicho, no existió de verdad en la República Dominicana, porque hubo muchos bemoles a continuación. Una intervención militar, el periodo de Vázquez con todo y que era amigo de Hostos, y doña Trina, la esposa del presidente Vázquez, también estaba a favor de eso. Pero también llega la dictadura trujillista, se hace una nueva ley de educación, que es la que estuvo vigente hasta 1996. ¿Qué política de género tenía esta? Y esa no tenía absolutamente nada, absolutamente ni mención siquiera de la cuestión de género. La única cosa interesante que traía era, y se parece mucho a lo que está pasando ahora, era que las escuelas tenían el letrero que decía de qué lado se sentaban las niñas y de qué lado se sentaban los niños. Porque si te das cuenta, tú vas a la escuela, por ejemplo, Brasil, que está ahí en San Carlos, tú vas a ver el letrero que dice niños de este lado, niñas de este lado. O sea que incluso las niñas iban a la escuela, pero no iban al mismo salón de clase que los niños, a nivel urbano. A nivel rural, como eran escuelas pequeñas, igual estaban juntos niñas y niños. Pero es realmente en el año 63 que se logra un vuelco con relación a eso, donde las niñas y los niños pueden estar juntos en el mismo salón de clase, recibir la misma clase, tener... pero igual, yo vengo de esa escuela primaria, de esos años 60, igual en las clases que no eran las 4 básicas, estábamos separados. En deporte las niñas jugábamos con las niñas y los niños con los niños. Las niñas jugábamos voleibol, los niños baloncesto. Ellos tenían trabajo artesanal y nosotras teníamos trabajo de educación doméstica, se llamaba, donde, o sea, eso también tenía una implicación de roles asignados de manera específica. Pero claro, ha ido evolucionando la sociedad y ha ido evolucionando educación. En la de 1997 cambia. La propuesta del 97 es sumamente interesante, porque la propuesta del 97 lo que plantea es
un elemento de justicia, de reconocer que históricamente la mujer ha sido excluida de los procesos sociales, políticos y económicos en la República Dominicana y trabajar desde la escuela la idea del derecho de inserción. Y entonces, para mí, eso significó una revolución. Esa sí fue una revolución educativa, porque lo que estaba planteado era trabajarlo en todos los grados, desde el nivel inicial hasta el último año de secundaria. Irlo dejando de lado implicaba, porque aplicar una política implica muchas cosas. Hay que tener unos recursos, hay que tener una formación docente, hay que tener unas... Nos están haciendo muchísimas señas de que tenemos que irnos a la pausa, bueno, pero es que has hecho un relato muy interesante y que había que tener el hilo. Vamos a interrumpir un momentito. De acuerdo. Y volvemos en el próximo segmento. Bueno, Luisa, entonces en este segmento y brevemente, esta modificación de 1997, esta ley que se hizo, este currículum, tú lo encuentras muy positivo. Y ahora esta ordenanza que se ha hecho, que tú lo llamas ordenanza, tú dices que realmente no hay nada bueno dentro de ella porque ya estaba contenido, no porque no sea bueno, sino porque ya estaba contenido en la anterior y fue que no se hizo. Realmente no estoy diciendo que no hay nada bueno dentro de ella, porque exacto, la ordenanza no implica nada, esa ordenanza no implica nada. Es lo que tú dices, que ya estaba contenido. No, ella no implica nada. Lo que está planteando es que se hagan equipos de trabajo para repensar qué es lo que se va a hacer con relación al trabajo de género. Y eso le ha parecido sumamente interesante a la gente que quiere participación en eso y lo anda defendiendo, pero anda defendiendo una cosa que no sabe lo que es, porque no la ha leído. La ley es una cosa y la ordenanza es otra. La ordenanza sí es una modificación de la ley, pero hasta tanto no se modifique la ley, la ordenanza es ilegítima. La ordenanza es un papel de trabajo, si se quiere. Es como organizar una estructura para repensar el elemento de la ley que no se trabajó o el que sí se trabajó, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y cómo mejorar esa situación. O sea, la ordenanza tiene ese elemento positivo de que reorganiza. Reorganizar lo que estaba y quizás ya no es apropiado y darle curso a lo que no se hizo. Exactamente. O sea, que sí tiene un elemento muy positivo la ordenanza, lo que pasa es que lo han tomado como si fuera un elemento de debate. Y no es un elemento de debate, es un papel de trabajo. Bueno, entonces vámonos, Osvaldo, vámonos contigo y vámonos a la parte también histórica, que se dice que está cambiando en el contenido de los currículos y en los libros de texto. Pero mira, yo voy a plantear, Luisa, Manuel, algo muchísimo más simple, lo que yo llamo la perspectiva del consumidor. Cuando nosotros compramos un carro nuevo, el que sea, la marca no importa, y de repente nosotros le damos al encendido y el carro no prende, y entonces nosotros vamos al fabricante y le decimos, mira, este carro... Y entonces él empieza a explicarnos, no, mira, lo que pasa es que la empresa de nosotros tiene una ley, tiene una ordenanza. Y tú dices, bueno, ¿y toda esa historia para qué? O sea, tú me vendiste un carro y el carro tiene que funcionar. O sea, yo compré un carro porque... Entonces, yo, desde la perspectiva del consumidor, yo lo que digo es, educación, ¿qué es educación? ¿Qué es lo que debe tener el ciudadano dominicano que procede de un entramado que está dirigido por un ministerio que tiene unos contenidos y una organización? Nosotros podemos hablar de organización en el caos vehicular que hay en la República Dominicana. Podemos hablar de educación con los niveles de beligerancia, con los niveles de conflictividad que tenemos. Nosotros podemos hablar de educación con los niveles de deficiencia en los aspectos técnicos. Y podría enumerar... Porque, ¿verdad? Cuando hablamos de educación hablamos de muchas cosas. Está lo que debemos saber de nuestro propio ser nacional, nuestra historia, ¿verdad? Lo que nosotros debemos saber de lo que es el ser nacional en otras latitudes, de que hay otros países y demás, de lo que nosotros debemos saber como personas, cómo debemos nosotros, la parte cívica, cómo debemos, los valores que hay dentro de una sociedad.
de lo que nosotros debemos tener como formación técnica, que nosotros debemos tener una solvencia técnica en algunos aspectos como matemática, como el manejo del lenguaje. A veces nosotros no nos damos cuenta, y aquí afortunadamente tenemos yo he escuchado que en la República Dominicana se habla el peor español del mundo. Y a veces como que hasta lo tomamos de forma jocosa. Sin embargo, está más demostrado que como hablamos, pensamos. O sea, la verbalización que nosotros hacemos es justamente el reflejo del proceso mental que nosotros estamos. Esos son aspectos educativos. Sí. ¿Qué nosotros sabemos del proceso político? ¿Cómo intervenimos en el proceso político que hay en el país? Esa es la parte, digamos, del resultado que cualquier ciudadano esperaría de una política, de una gestión educativa. Entonces, yo creo que más que entrar, porque si nos vamos a los intríngulis, tú me entiendes, empezamos a hablar de las ordenanzas, de las leyes, que si se cumplen, que si no se cumplen, que si los ministros, que cuánto tiempo el ministro, que el 4%. El 4%, recuerden, se fue el otro día y se habló del 4% como la panacea. O sea, después del 4%, nosotros no íbamos a tener ningún estudiante quemado en matemáticas. ¿Verdad que sí? Esa era, desde que pasa el 4%, señores, nosotros vamos a estar en la punta y vamos a tener en los mejores. No son fáciles y son procesos muy vamos largos. A tener, sí, entonces ese es el otro argumento. Eso es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces ya nosotros tenemos la excusa perfecta. Porque claro, como hay, eso toma mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo toma? 14 años. 14 años. A los 14 años dijimos que nos equivocamos y que no son 14, que son 28, que nos den 14 más. Entonces, el punto es que son procesos muy politizados y dentro de la política siempre están estos argumentos endebles, ¿no? Que son justificaciones. Es indudable que en la política hay justificaciones en todos los campos, pero también es cierto esto que dice Luisa, que en nuestro país, y tiene que ver mucho con lo de la política, se hacen todas unas leyes, unos libros enormes y no se cumplen, entonces viene otra para sustituir a la anterior, que tampoco se cumplirá, y entonces esto no tiene que ver ni siquiera con un gobierno ni otro, sino con una cultura dominicana que hace que las cosas se queden en el cajón y las cosas sigan siendo como hasta ahora han sido. Más allá de la cultura dominicana, es una política internacional. Imagínate. Son los organismos internacionales los que traen las propuestas. Pero entonces ellos mismos los estados se las compran. No se ocupan de que se cumplan. No les interesa que se cumplan. No, porque ellos venden el paquete y se van. Entonces los que quedan ahí deciden si se cumple o no se cumple. Y no pasa en la República Dominicana. No pasa. Pasa en toda América Latina. Todos los países de América Latina le compran los paquetes a los organismos internacionales. ¿Y por qué le compramos estos paquetes, Manuel, a tu juicio? El PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Todo el mundo trae un paquete. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay una situación de un cierto colonialismo mental asumido por los propios gobiernos y por los dirigentes, por las élites, que hace que todas estas políticas destinadas a la desconstrucción de la sociedad, a la destrucción del Estado, a la destrucción de la familia, a la destrucción de la sociedad, prosperen. En cuanto a lo de género particularmente, yo tengo una observación. El fundamento, la filosofía, porque la gente habla de género y como son palabras cohetes, como hechas como un petardo para asustar a los tontos, ¿no? Se dejan impresionar y no saben muy bien lo que significa, ¿no? Lo que plantea el meollo de esta política es disociar la naturaleza sexual del género. Es decir, cuando un niño va a la escuela, se le puede decir, tú no eres niño, tú no eres nada, tú vas a decidir quién tú vas a elegir. Tú tienes derecho a elegir tu sexo, tu nacionalidad, lo que tú quieres ser. Si tú quieres convertirte en un perro, mañana pues se podrá, porque habrá la zoofilia, podrá llevarnos a ello, ¿no? Es decir, de que un hombre se pueda casar no solamente con otro hombre, sino también casarse con una burra o con una chiva. O sea, que eso es parte
la locura. progreso infinito, Sí. ¿no? O sea, la gente entiende, la idea del progreso está entendida a veces de manera hiperbólica. Se entendió con justicia que el progreso era pasar de las 48 horas, de las 54 horas a las 40 horas. Pero habrá alguien que siga pulsando y diga, bueno, el progreso es trabajar un día por semana, nada más. O sea, si es posible, ¿no? Y después ningún día, que trabajen los animales y las máquinas también que pueden trabajar. Es decir, que hay una visión a veces hiperbólica y exagerada de estas cosas. Pero en el caso de esta ideología, esencialmente es ese divorcio, la disociación entre el sexo, concebido como... La diferencia se concibe como desigualdad. La diferencia existe porque los hombres, aquí hay dos hombres, no podemos parir. O sea que hay una diferencia realmente ostensible, ¿no? Es decir, no somos nosotros, aunque somos actores, no somos los actores principales de la perpetuación de la especie. Claro. No es la mujer, afortunadamente. Entonces, evidentemente, eso es una realidad. Ahora bien, se quiere hacer creer que esta diferencia genera una desigualdad. Yo no lo creo. Y yo tengo una visión muy distinta de mi amiga Luisa. Yo creo que si hay un ser que ha logrado los mayores progresos de la República Dominicana, es la mujer. Las mujeres son ahora mismo en el área del magisterio el 85%. En la universidad son más del 70%. Yo soy profesor de la universidad. En la medicina son más del 70%. En el personal paramédico son más del 99%. Ya casi no hay enfermeros. Es decir, inclusive la palabra está desapareciendo. Sin embargo, Sí. continúa el abuso hacia la mujer, por ejemplo, con los feminicidios. En muchos lugares ganan la menos que los violencia, hombres. la violencia intrafamiliar que se expresa... Regálame un segundito, mira. En esa Yo no he comparación que tú concluido. hacías, Yo no he tú concluido. dices, la mujer está el 80% en el sistema educativo, las maestras, pero los directivos del sistema educativo, ¿cuántos son mujeres, cuántos son hombres? O sea, para que vea la desigualdad real. Bueno, no, pero yo no estoy hablando de que sea total. Yo estoy diciendo, las mujeres están prevaleciendo en todas las profesiones. Tú dirás que quizás en las próximas generaciones ya sí habrá No, este cambio. ahí voy a- Osvaldo, próximo. voy a Yo- hacer- Osvaldo. Yo creo que hay una relación directa entre el poderío económico, que significa que la mayoría de las personas que están siendo actores del sistema educativo, del sistema de Son salud, mujeres ahora. del sistema de servicio, son mujeres. No hay en eso, como debería haber, una equivalencia en la expresión política, pero yo de eso también yo estoy de acuerdo con ello. Yo estoy, digamos, diciendo que se ha logrado todo. Yo digo, se ha logrado el estamos en mayor camino. progreso en el tiempo, ¿no? Es decir, de la mujer. O sea, que la mujer tiene una inserción social que entonces es innegable. Ahora, decir que son una minoría, No, tenemos que ir a la que son pausa. tratadas como una Un pequeña, minuto, no, Osvaldo. eso no me parece a mí una cosa que es exagerada. Yo voy a que no, usar para, que no. y voy a ser bien sintético. Hay un viejo dicho que creo que es italiano, que dice que los privilegios no se piden, se arrebatan. Entonces me luce que en esas posturas un poco feministas hay como en el fondo el deseo de que me concedan. O sea, hay todo un proceso político, por ejemplo, en este país, ahora vamos a campaña. Y para ir a campaña hay que buscar dinero, y hay que tirarse a la calle, y hay que pelear la candidatura, y hay que hacer sancocho, y hay que... Entonces la mujer espera que eso pase porque ella no se va a meter en Bueno, ese están rol. las cuotas, Y entonces ¿no? después que pase ese proceso de muerto, de mala, de mucho mi robo, cuota. entonces, ok, vamos ahora entonces a la equidad. 50 para los hombres y 50 para las mujeres. Entonces los hombres dicen, mami, es que no puede ser así. O sea, en este rollazo no participaron mujeres. Es o sea, que no es así, las mujeres sí están participando en eso. Igual que sucede, por ejemplo, con la cuestión económica. Siempre dicen, no, pero lo que pasa es que las posiciones de vicepresidencia y los fundadores de empresas, pero yo no he visto una sola ley que diga que las mujeres no pueden formar empresas. Ahora, lo que pasa es que para formar empresas tú tienes que hacer lo que hacen quienes forman empresas. Entonces, en vez de tú estar pensando en lo que, en familia, en otras cosas que quizás
no vayan en esa dirección. Pero ya hay muchas mujeres involucradas. Pero ese es el Claro. proceso. A lo que yo voy es que para formar empresa, olvídate de que tú eres mujer, tú tienes que hacer lo que cualquiera hace para formar una empresa. Para tener dinero, tú tienes que hacer lo que hace cualquiera para tener dinero, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pero no verlo como concesión de, bueno, ustedes hagan el proceso difícil. Cuando el agua esté clara, entonces nosotros nos dividimos en función de una justicia de Vámonos género. a la pausa y cuando volvamos, entonces hablamos que cómo la educación primaria básica pudiera pues influir en que haya realmente esa equidad de género a que se refiere Luisa. Sí, y también lo de la historia nacional. Volvemos. Bueno, un tema largo. Política de género en las escuelas, una nueva ordenanza que contempla unas diferencias a lo que tenía esta ley del 1997. También tenemos lo de las enseñanzas de historia. Luisa, muy corto, 2 minutos. ¿Qué podrías decirnos para defender un poco tu postura frente a lo que dice Osvaldo de que las mujeres lo quieren todo gratis? Quieren llegar después que está servida la mesa y decir que le den la mitad de las cuotas de los que la ponen. Yo pienso que eso hay que trabajarlo más profundamente. Es un asunto histórico, tiene mucha antigüedad. Por ejemplo, yo trabajo las mujeres ateras y lo hablo así con mucha fuerza, porque aquí se habla mucho de los ateros y del sector atero. Sí. Cuando en el siglo XVII yo tengo localizado más mujeres dueñas de hatos que hombres dueños de hatos, igual que en el siglo XVI. Pero las mujeres no podían registrar el hato a su nombre. Tenían que registrarlo a nombre de su hijo mayor si eran viudas. Bueno, de hecho, hasta hace poco, a nombre de sus maridos. Hasta hace poco el dinero, la mujer tenía que pedirle permiso. Entonces hay muchas mujeres empresarias en el presente que están dentro de las empresas, pero que aparece registrado a nombre de su marido, o a nombre de su hijo, o a nombre de su hermano. O sea, todavía hay muchas cosas más que ver con relación a eso. Pero si uno se mete en el sistema educativo dominicano, va a encontrar que parte de la desinformación general que tiene la población está dada por el currículum mismo, por qué es lo que se enseña en las escuelas. Y cuando tú entras a las modificaciones que se le han hecho al currículum, que yo sigo diciendo por encima del enojo que mucha gente tiene conmigo, de que son ilegítimas y que son ilegales. Porque el currículum legal es el que está aprobado por la ley. Y las modificaciones que se le han hecho al currículum y se están aplicando como si estuvieran registradas. ¿Sabes lo que sí van a hacer ahora es que van a modificar la ley? Eso sí lo van a hacer, porque están en el proceso. O sea, no sé, alguien descubrió que era ilegítimo pero lo que está llegando a las escuelas es un currículum elaborado por unas ONGs dentro del Ministerio de Educación, y a mí me pidieron, con el periodo que doña Ligia Amada Melo de Cardona era la ministra del MESID, le pidió a unas cuantas personas de la sociedad la lectura del currículum y sus observaciones. Y yo hice las mías y sé que Ibelice Pras de Pérez hizo la suya. Las otras personas no sé cómo se manejó eso. Pero entonces el documento mío supe que se le mandó al ministro, que era Amarante Barés en ese momento. Amarante Barés lo mandó al equipo que elaboró el currículum, y el equipo que elaboró el currículum elaboró un chisme conmigo. O sea, no lo vieron como unas recomendaciones, sino como que yo estaba molesta por lo que se estaba haciendo. Digo, mira, son simplemente recomendaciones, a mí ni me pagaron por eso, ¿eh? Eso es un trabajo gratis y una preocupación mía. Luisa. ¿Qué me encuentro en el currículum? 2 cosas. 1. Muy breve, Luisa. Que no hay una teoría de la educación que sustente lo que ahí se está planteando. Cuando el currículum que está vigente sí tiene una teoría de educación, sí tiene unas escuelas de pensamiento. Y ahí lo que se está planteando es un enfoque que es una moda que no tiene asidero. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque por competencias. El asidero que plantea está dentro de una escuela muy vieja, que es la escuela conductista de los años 50, 60, 70. No tenemos, te tengo que interrumpir. Pero hay una cosa, lo referido a la historia dominicana fue mi otra gran preocupación. Fue mi otra gran preocupación. Hay una intención de mezclar los contenidos de historia de América, historia del Caribe e historia dominicana
en paquetes que se pueda trabajar todo dentro de un salón de clases, pero no se estructuró con conciencia de la secuencia de contenidos. Entonces, al darle secuencia de contenidos, voy observando que va desapareciendo la historia dominicana. Hay unas aseveraciones en términos del lenguaje, un elemento que me preocupa mucho, el cómo lo decimos. Cuando nosotros hablamos en el currículum de la fundación de la República Dominicana, el nuevo currículum no plantea que se fundó la República Dominicana. ¿Tú has visto algo de eso, Manuel? Sí, yo estoy de acuerdo enteramente con lo que dice Luisa. Yo pienso que hay la intención de tratar de suprimir la historia dominicana. Está suprimida la historia militar. El esfuerzo de los dominicanos por su libertad, por libertarse de una dominación haitiana aviesa y terrible, no aparece. O sea, es ninguneado por siempre en todo el currículo. ¿Tú lo has visto en los textos? Claro, yo he visto los textos, es decir, y además visto el propio currículo insiste mucho más en las ideologías de las ONGs. Por ejemplo, tolerancia, una serie de cosas que pueden ir perfectamente en otro sitio, pero lo hacen con la finalidad de tratar de desconocer la capacidad y el derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano, es decir, de desconocer nuestra propia naturaleza como Estado nacional. Es decir, nuestro Estado se funda, como todos los Estados, en contra de las ambiciones de otros extranjeros. Sí, o sea, no hay ninguna nación que no tenga un adversario. Eso es imposible. ¿Qué puede perseguir esto, Osvaldo, en estos 2 minutos que nos quedan? Lo que decía Manuel hace un minuto, hay en todos estos organismos internacionales, hay como un conjunto de 20 o 25 palabras que son mágicas. Que son la de la hermandad, la solidaridad, la inclusión, el empoderamiento. Entonces, hay una fabricación. Primero, todo eso se oye, encanta a los oídos. Big Brothers. Y al encantar a los oídos, inmediatamente causa como una especie de simpatía. Pero la intención es crear un individuo abstracto, ahistórico y amorfo. Y es un individuo en todos los sentidos. Es un individuo que podría ser el mismo, podría ser un dominicano de hace 2 siglos, ¿verdad? Como podría ser un dominicano de los próximos 100 años, pero lo podemos convertir en chino también, porque es que no tiene forma. Pero, entonces, pero sin defender los nacionalismos, porque no creo que sean realmente muy buenos. Ahora hay nacionalismos ofensivos y hay otros defensivos. Que no, por eso. El nuestro es defensivo. Por eso, pero eso te digo, ahora con la vuelta en los nacionalismos, entonces imperar. Ese sistema habría que eliminarlo. Pero es que justamente el nacionalismo resurge por algo. Y es que el individuo en un momento determinado piensa que su etos se diluye. Y eso ha sucedido con nosotros precisamente porque... Su identidad precisamente porque nosotros somos un país muy pequeño, insular y pobre. Entonces nosotros tenemos todavía más peligro que países que tienen más recursos y además de eso que tienen una cultura que tiene mejor arraigo. Entonces en ese sentido, para nosotros, la cultura dominicana está más en peligro que la de cualquier otro país. ¿Hasta qué punto, Manuel, y tienes 30 segundos, obviar esto del currículum de historia dominicana pudiera calar en los niños y despersonalizarlos como dominicanos? Yo creo que es muy peligroso porque nosotros le creamos el pasado a los niños. Los niños no tienen pasado. Sí, correcto. Le fabricamos un pasado al enseñarle la historia. Claro. Y si distorsionamos su propia historia, estamos distorsionando la propia nación dominicana. Y es lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Por qué con Haití, Luisa? 30 segundos. ¿Cómo que por qué con Haití? Haití? ¿Por qué con Haití? ¿Por qué? O sea, eso preguntarían, pues... los extranjeros preguntarían, pero ¿por qué? Nuestra conciencia histórica se construye en la identidad del enfrentamiento con Haití, que es quien domina la República Dominicana en el momento de su fundación. ¿A quién le conviene, a quién no le conviene, Osvaldo? Y con esto despedimos. Vuelvo y te digo, la idea es, Haití y República Dominicana es lo mismo, y los centroamericanos son los mismos, sí. Y los sudamericanos son los mismos, y al final todos somos los mismos. Entonces, si somos los mismos, muy probablemente podemos tener un gobierno un poco por vía de las habría que hacer otro programa y pensar mientras más homogéneos seamos, mejor se nos venden los productos.
y las Exacto. ideas. Bueno, Porque habría somos que, iguales, habría que somos lo hacer otro mismo. programa y pensar que sí, entonces ellos no tendrán Y eso esos lo organismos digo, nacionales. y eso lo digo sobre internacionales. todo, y es bueno que se escuche, porque siempre hay un prejuicio positivo con los organismos internacionales. Siempre se piensa que cuando viene un organismo internacional al país, hay que, de alguna manera, hay que ser decente y pensar que ellos traen lo mejor. Y bajarse Y los eso pantalones. nunca es verdad. Señores, tendremos que hacer otro Así programa es. para ver si realmente una homogeneización del mundo sería positivo o negativo, ¿verdad? Gracias a Osvaldo Montalvo, gracias a Luisa Navarro y gracias a Manuel Núñez por estar aquí analizando este tema interesante. Volvemos la próxima semana.